Cuando dijimos que dentro del propio movimiento, amigos, es donde se debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay mayoría constitucional, hay personajes del PRIAN que han brincado al movimiento de la Cuarta Transformación para terminarle de dar el peso y que no se puedan estar frenando ciertas reformas que necesitan moverse. Hemos hablado que se tiene que hacer con cuidado, principalmente con el tema de que no le vaya a salir el tiro por la culata. Las últimas adhesiones que se hicieron por parte del PAN, de los Yunes, fue algo que dejó muy marcado al PAN y sobre todo, habían sentimientos encontrados dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Por qué sentimientos encontrados? Porque se tiene ya la mayoría calificada, la mayoría constitucional, sin embargo, de una manera donde hay otros senadores que hace un par de meses pues no estaban a favor del movimiento. Pero yo creo que el principal movimiento que realizó una funcionaria pues es la gobernadora de Campeche, amigos, y tenemos que decirlo. Y se tiene que estar moviendo uno con cuidado en este tipo de decisiones. ¿Por qué les digo esto? Porque no sabemos si le puede explotar en la cara la decisión. No le han comprobado nada. Laida Sansores defiende nombramiento de Jorge Luis Lavalle. Este nombre pesa bastante desde sexenios prianistas y sobre todo por el caso de Obredech. Incluso fue a comparecencia, fue declarado culpable y tengo entendido que hasta estos momentos pues tiene su tobillera, imagínense. Y Laida Sansores lo nombra secretario de Desarrollo Económico. Me gustaría, amigos, poder decir, pues es un movimiento acertado, pero desgraciadamente no. A tal grado que cuando le preguntan a la presidenta Sheinbaum de qué opina de esta decisión de Laida, ella contesta lo siguiente. Es una decisión de Laida, de la gobernadora. Yo les puedo decir que yo no lo hubiera invitado a mi gobierno. Para empezar, es lo que comenta la presidenta Sheinbaum. Pero ahí no acaba todo. Se agarra con uno de los periodistas, con Alejandro Páez. ¿Por qué? Pues porque a la gobernadora no le agradó la decisión y los comentarios que empezó a realizar en su programa. Y causa bastante ruido, amigos, pues la decisión de Laida Sansores. Y ella la justifica de esta manera. Y prácticamente le dice, no me voy a ir a entrevistar con los periodistas porque me van a tratar mal. ¿Ustedes qué opinan de esto? Quedar libres y que finalmente pues ahí se van quedando. Entonces de que entré fueron las primeras acciones que hicimos y a la fecha ya llevamos, se dice fácil, pero se necesita un equipo de abogados, la buena voluntad del tribunal que tiene que revisar nuevamente todo el caso y ya llevamos 297 liberados, ¿no? Así que, y el caso de una indígena que nos emocionó mucho porque fue condenado a 20 años porque no tuvo intérprete, entonces él decía, porque ya otro policía que estaba ahí también injustamente lo enseñó a leer, entonces ya se podía explicar y hablar español, entonces decía, pues a mí me dijeron fírmele ahí, pues firmó, pues el que sabía, y pues ya firmó 20 años viene usted aquí de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, se logró liberar en casos que nos dan una gran satisfacción. Y bueno, pues se da el caso que nuestro secretario de Economía, Fernando Gamboa, lamentablemente está enfermo, muy enfermo, y entonces se tenía que tomar una decisión porque teníamos paralizada la Secretaría. Y entonces se da este momento, esta coincidencia,
y en un acto de reivindicación para mí, porque él no está, no puedes decir aquí que yo creo que Juan Pedro nos puede explicar por qué nosotros no podemos condenarlo y decir que él es culpable. No, yo creo que aquí que Juan Pedro mejor que les diga, lo dice de manera muy puntual. Claro que sí, gobernador. Buenas noches, gusto saludarlos, buenas noches a todos. La verdad es que justo como usted nos explica, esa decisión que toma, sin duda contempla varios matices, y uno de ellos es el matiz jurídico, que con mucho gusto es necesario transmitirle a la población y en particular a los campechanos. Las investigaciones por las cuales Jorge ha sido señalado y ha sido imputado también de distintos hechos, ya se han concluido. Y ya se han concluido porque, bueno, hablamos de dos procedimientos en particular. Un procedimiento de responsabilidad administrativa y un procedimiento de índole penal. El procedimiento de responsabilidad administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al habérsele señalado una infracción que se considera grave conforme a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, pues bueno, es el órgano competente para emitir la resolución. Y en su determinación fue contundente. Fue contundente en determinar que no había elementos, que Jorge Lavalle no cometió el hecho que se le imputó administrativamente y que no hubo este ocultamiento ilícito de su patrimonio para disimular o para engañar. Hay un fallo a su favor del Tribunal Administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa. Justo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, gobernadora. Entonces, bueno, esa investigación ya se concluyó con una determinación contundente donde no hay culpabilidad de esos hechos. Segundo procedimiento, bueno, el procedimiento de responsabilidad penal. El procedimiento de responsabilidad penal, de igual manera, la investigación ya concluyó. ¿Por qué hago esta aseveración? Bueno, porque la investigación ya transcurrió el plazo que tenía el Ministerio Público para integrar su teoría del caso y para formular una acusación en etapa intermedia. Justo en esa etapa intermedia, a través de la acusación, es donde el Ministerio Público allega de las pruebas, ofrece las pruebas. Tiene un plazo el Ministerio Público también. Lozoya, que fue quien lo acusó tratando de obtener un criterio de oportunidad. Un criterio de oportunidad. Luego dice que como no lo obtuvo, entonces todo lo que dijo no es cierto. Además, porque entonces no es válido porque no obtuvo el criterio de oportunidad. Entonces ya se desdice también y él es el que lo acusa. Pero tenía un tiempo, tanto Lozoya, porque no es que digas señales a alguien, tienes que comprobarle que efectivamente él lo hizo. Pero te imaginas, me estaba diciendo la fecha, sí. El criterio de las investigaciones para el momento. ¿Investigación complementaria? Sí, la investigación complementaria, el tiempo que tienes para aportar las pruebas, sí. Se terminó en octubre del 21. Hace 3 años que ya la Procuraduría ya no podría aportar pruebas. Exacto, gobernador. Justo la investigación complementaria tiene un plazo legal de máximo 6 meses, que sin duda se puede ampliar cuando esté debidamente justificado por el Ministerio Público, pero justo ello, cuando se agota esa investigación complementaria, es decir, el plazo que te concedió el juez, tú ya tienes que pasar a formular una acusación formal, es no decir, se ha formulado. Donde estás señalando a alguien y donde estás ofreciendo pruebas, circunstancia que hoy en día no tiene el Ministerio Público y circunstancia que hoy día sin duda, pues legalmente ya se concluyó ese plazo para determinar la investigación complementaria y proceder a la acusación. ¿Qué procede técnicamente conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales? El sobreseimiento de esa causa penal. Es decir, de los dos procedimientos legales por los cuales se ha investigado a Jorge, tanto de responsabilidad administrativa como de responsabilidad penal, concluimos con esto, pues no existe una inhabilitación o una condena por esos hechos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que Jorge cumple perfectamente con los requisitos constitucionales y legales para ser un secretario de Estado en el gobierno del Estado de Campeche, y sé que puede establecerse un debate en torno al 38, fracción 2 de la Constitución, en cuanto a esa suspensión de derechos políticos, porque justo la Constitución y la ley orgánica son dos requisitos fundamentales para ser secretario de Estado en Campeche, y en particular secretario de Desarrollo Económico. Ser mexicano y estar en pleno uso y ejercicio de tus derechos civiles y políticos. Esa suspensión de esos derechos que prevé la Constitución en el 38, fracción 2, la verdad es que ya la Suprema Corte, el máximo tribunal del país, ya lo determinó, ya concluyó ese tema en una contradicción de tesis y obviamente que fue materia de una jurisprudencia, donde estableció que la redacción de la Constitución es aquella redacción que hacía alusión al sistema procesal penal anterior, donde el auto de formal prisión traía implícitamente la privación de la libertad. Como comparecencia, él personalmente acudió ante las instancias a que se diluciden los casos, a que se determinen responsabilidades y investigaciones que ya concluyeron, insisto, y que en ninguna de ellas se les declaró culpable. Totalmente, y luego resulta ya Lozoya, pues él está afuera, él está con sus cuentas, su dinero, y entonces Lavalle todavía tiene que ir a firmar, que es lo único que le queda. Pero mira, yo tengo confianza en el procurador, en el fiscal, lo conocí desde hace ya un tiempo, creo que es una gente respetable, que finalmente, bueno, era un caso muy complicado, con mucha presión mediática, porque el caso de Brecht, y él decía, no, ¿cómo que cree que sabe más que López Obrador? Porque López Obrador dijo que ahí hubo dinero, pero López Obrador nunca dijo que el responsable, que el culpable era Lavalle. Ahí tenemos un videíto porque empezaron con un tema y luego se fueron como hilo de media. Primero empezó Álvaro Delgado y luego su compañero Páez, que pues es lamentable. Puso la operación en video donde el beneficiario, presuntamente, y eso le corresponde ya a una autoridad verificarlo, es justamente el señor Lavalle. O sea, ¿Laida Sansores sabe más que el presidente López Obrador? Bueno, pues al parecer sí, ya hasta absolvió a Lavalle. Sí, entonces, bueno, esa es la defensa que hace al la final, señora. Si eso es lo que quieren, está bien, Álvaro. Si quieren a Lavalle, si quieren Por eso le digo que de una vez, Alito. pues ya, que contrate a Alito. Si eso es lo que quieren, o sea, está todo dar, qué bueno, pues bueno, está bien. Nomás es, digo... Extraña, ¿de qué se trata? Una cosa es Alito y otra cosa es Jorge Lavalle. Yo no lo absolví. Yo dije que él ni siquiera dije la palabra inocente, que era un chivo expiatorio, porque así se percibe cuando no tienes ninguna prueba, cuando tienes que ajustarte al principio de presunción de inocencia. Ellos son los que se creen que son los dioses del Olimpo porque son periodistas, y entonces tú puedes condenar a quien quieras. ¿Cuántas condenas mediáticas se han hecho en este país que tanto lastiman después y que pueden hasta intervenir e influir en los mismos jueces? Yo creo que se tiene que tener una gran responsabilidad, y sobre todo hombres de la característica
periodística de ellos que, no sabes, me duele mucho que sean ellos. Sí, tenían rigor periodístico, sin embargo lo han perdido, gobernadora, a tal punto que, bueno, ahora hasta la presidenta intenta meter en una cuestión que ya la presidenta fue muy puntual en hacer su precisión sobre este caso. Y ahorita lo vamos a comentar, pero tú, ¿qué decías, Yo Gabo? quiero hacer un comentario respecto al comportamiento de estos medios, porque por supuesto que en la Cuarta Transformación aplaudimos la libertad de expresión y somos valientes frente a la libertad de expresión, pero hay una cosa que ante nadie se debería de permitir en un movimiento que se basa en la honestidad y en el humanismo mexicano, y es la calumnia. Y en los comentarios de estos periodistas a los que hemos respetado, que se han Respetado, distinguido por su rigor, querido, ¿cómo no? hay un tono de calumnia hacia su persona. Y esto no lo digo para nada como un palero. Yo sé que en la UAS... No, eso sí, no, esto es bien serio. Pero yo la admiro a usted, y mi admiración se basa en un conocimiento de su historial político. Y he tenido la fortuna de también tener un conocimiento cercano, personal, a su acción del gobierno, su ejercicio del gobierno, que es impecable, que es amoroso, que es tremendamente comprometido con la honestidad y con el humanismo mexicano. Y lo ha sido así por 4 décadas probablemente, o por 3 décadas sin detenerse. Entonces, cuando los periodistas que le dan voz al movimiento no se detienen ante la tentación de señalar con una calumnia a un personaje como usted, están poniendo en riesgo al movimiento, porque necesitamos faros morales. Nosotros no somos robotitos. Las personas que trabajamos y que nos sacrificamos por el movimiento, y claro que hablo desde el privilegio de ser un servidor público de un alto nivel, pero también he sido un muchacho del movimiento, los que hablamos desde esta posición requerimos de esos referentes morales y no pueden salir ante cualquier provocación sin siquiera hacer la llamada de cortesía para verificar en un tono de amabilidad con usted la información, a querer derribar esos faros, porque entonces nos extravían. Y esa es una cuestión que no se debe, es una actitud que no se deberían de permitir los medios de la Cuarta Transformación, y no es un llama, no es una amenaza, por supuesto que no, es una advertencia por el peligro que supone ese tipo de comportamientos. Y claro que desde aquí las personas que trabajamos junto a usted vamos a salir a defenderla y vamos a defender ese carácter que tiene usted como faro de la moralidad de este movimiento. Y si nos dicen paleros, que nos digan lo que quieran. Pero... Gracias, Camilo. Sí. Aquí es importante. Pues esa es la defensa que da Laida Sansores, amigos. Y yo a título personal, no estoy de acuerdo de la manera que intenta defenderse o que se defiende. Y sobre todo, que le eche la culpa a los periodistas de su opinión, no. Si la misma presidenta de la República está comentando, no estoy de acuerdo, o yo no dijo yo no estoy de acuerdo, ella dijo, yo no lo invitaría a ser parte de mi gobierno, es por algo. Y lo único que estamos haciendo con este tipo de decisiones es darle herramientas a la oposición para que ahora sí digan, ven, están agarrando lo peor, ¿no? Que se estaban dando golpes en el pecho. Volvemos a lo mismo, amigos. Volvemos a lo mismo. Entonces, amigos, se los dejo a decisión de ustedes, a análisis de ustedes, porque es importante eso. Es importante poner igual el dedo con el tipo de acciones que viene a hacer pues el gobierno y los gobiernos estatales que son de la Cuarta Transformación. No solamente es hablar maravillas de lo que estamos haciendo o hablar mal de los opositores, aunque siempre lo hagan, aunque siempre den la herramienta para. Aquí lo importante es señalar ciertos aspectos que no valen la pena. Incluso este tipo de decisiones a mucha gente del movimiento en Campeche no les gustó. Y no solamente en Campeche, a nivel nacional. Y eso causó bastante ruido. Por eso hemos dicho durante muchas ocasiones, amigos, debemos tener cuidado dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, porque dentro de ahí es lo que puede sacudir al movimiento. No la oposición, no los opositores, sino las decisiones que tomen nuestros líderes en cada estado y nuestros senadores y diputados que se encuentran en el Congreso. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.